Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Imagina que estás sentado en tu escritorio en el trabajo, revisando una lista de tareas. Algunas no se pueden gestionar de inmediato porque dependen de otros departamentos. Un equipo estaba ocupado preparando un importante seminario en varias sedes programado para el viernes, así que me quedé a la espera por si surgía alguna emergencia. Ya tenía 6 cosas que exigían mi atención, incluyendo la presentación de las declaraciones de antecedentes requeridas para los nuevos empleados y el personal que regresaba, tanto en escuelas públicas como privadas. Así intentaba mantener todo bajo control en una agitada mañana de lunes. El jefe parecía más estresado que de costumbre, aunque intentaba disimularlo. De repente, asomó la cabeza en mi oficina y dijo, «Ya está. Ya no tienes trabajo». «Espera, despedido», pregunté aturdido. Así sin más. Sin reunión de recursos humanos, sin avisos previos, nada. Noté que le temblaba el labio superior cuando añadió, «Así es. Ya no estás en la empresa. Tu despido es inmediato». Luego se dio la vuelta y cerró la puerta de su oficina a la fuerza. Me quedé allí sentado, sin saber si sentirme molesto o simplemente confundido. Él no era de los que hacían bromas sobre cosas así. Lo primero que hice fue tirar el teléfono a un lado. Luego empecé a ordenar mi escritorio, a empacar mis cosas, a cambiar las contraseñas de mi red y correo electrónico, y a enviar un mensaje de fuera de la oficina explicando que ya no estaba empleado. Apagué la computadora y vi una pequeña netbook HP apoyada en un archivador, que guardé en mi caja. Reuní mi kit de herramientas, un frasco de pegamento del armario de suministros y una memoria USB que había comprado personalmente para la empresa, pero que nunca me habían reembolsado. Esa memoria contenía la imagen de respaldo de todas las máquinas de la oficina, pero en ese momento ya no era asunto mío. Subí todo al coche y volví a entrar para coger mi abrigo, chaqueta y guantes antes de despedirme. Algunas personas parecían realmente apenadas de verme marchar, lo que me tranquilizó un poco. Avisé a Contabilidad, quienes iniciaron el proceso para mi fondo de jubilación de maestros del condado. Accedieron a retener mi último cheque en lugar de enviarlo por depósito directo. Antes de irme definitivamente, recogí mi lámpara de techo y un cable alargador resistente de la sala de servidores. Había un televisor de pantalla plana en un rincón, y con una mezcla de frustración y desafío, me lo puse bajo el brazo al salir. Dejé las llaves y entré por última vez. Fue un golpe para el que no estaba preparada. Había estado pagando más de $1,000 al mes de alquiler, y ya no podía permitírmelo. Necesitaba encontrar un lugar más barato, rápido. Miré mi viejo Jeep. 14 años en la carretera, pero con frenos y latiguillos nuevos, un diferencial trasero reconstruido, una batería nueva y un sistema eléctrico mejorado. Debería durar unos 48.000 kilómetros más. Aún así, no podía remolcar un remolque, y ese pensamiento me rondaba la cabeza. Recordé haber visto unas camionetas en venta el otoño pasado cerca de una granja de césped al este del pueblo. Decidí ir a ver si aún estaban allí. Y efectivamente, encontré una Ford F-250 con cabina doble, puerta del conductor nueva y pintura gris de imprimación. No había reproductor de CD, ni casetera, ni radio, nada. Pero sí tenía un enganche de chasis ya instalado y lo que parecía un arnés de luces de remolque estándar. Eso era una buena noticia. La camioneta estaba hundida en agujeros bajo las llantas, como si hubiera estado parada allí todo el invierno. Llamé a la puerta de la oficina y me abrió una mujer. Pregunté por la camioneta. Claramente, había sido un tema delicado para ella, porque 20 minutos después le entregaba un cheque por $800, tal cual. Aceptó ayudarme a llevarla al centro. Se puso un abrigo y unas botas, encontró las llaves en un cajón del escritorio y me acompañó hasta la carretera. Le di unas pinzas para arrancar el coche. Tosió un poco, probablemente por haber estado todo el invierno con gasolina rancia, pero funcionó. La seguí hasta el pueblo, donde la estacionamos frente a Walmart, cerca de una tienda de baterías y repuestos para autos. La llevé de vuelta a la granja, le estreché la mano y se fue sonriendo,
visiblemente aliviada de ver que la camioneta se había ido. Regresé y probé las llaves de nuevo. Clic, la batería estaba muerta. Pagué $150 por una nueva. El tanque se estaba agotando, así que fui a Walmart a comprar provisiones, limpiador de combustible, limpiaparabrisas nuevos, líquido lavaparabrisas, bujías, cables de bujías y un tanque lleno de gasolina. También compré una libreta pequeña y un bolígrafo, ya que sabía que cambiaría de dirección y de cuenta constantemente durante la semana siguiente. De vuelta a casa, cogí un juego de llaves de vaso, instalé las bujías y los cables nuevos, y puse las escobillas limpiaparabrisas. La camioneta parecía funcionar bien. Las llantas aún tenían dibujo, los frenos funcionaban y todas las luces se encendieron. La parte delantera no temblaba ni vibraba, que yo notara. Le hice un cambio rápido de aceite y filtro, y así, sin más, ya tenía un coche para la carretera. Nada mal para una mañana de trabajo. En el DMV, registré el título. La empleada no quiso creerme hasta que saqué el recibo. Llamó a la granja y lo confirmó con la mujer con la que había tratado. $800, ni más ni menos. Cuando la empleada vio mi vieja camioneta remendada, no discutió más. Conseguí las placas y el título por $90. Después de eso, saqué el título de propiedad de mi Jeep y volví a Walmart. Vacié el Jeep en la camioneta y lo llevé a Luz Jeep en Eagle. Le mostré a Luz recibos de casi $3,000 de trabajos recientes. Me dio $1,100 por el tal cual. Volví al Ford, que me esperaba. El tiempo apremiaba. Me quedaba una semana para el atraso del alquiler y otra semana después para empezar con los trámites legales. Necesitaba irme mucho antes, y tenía la intención de irme mucho más rápido. Primera parada, el banco, donde deposité el cheque de Lu. Luego fui a una tienda de Mailboxes Express /UPS para configurar una dirección de servicio. Con unos miles de dólares disponibles en mi tarjeta de crédito, era hora de buscar alojamiento. Cerca de South Chicago Heights había un patio de almacenamiento administrado por el Departamento de Transporte de Illinois. La autoridad de peajes transportaba vehículos y equipos provenientes de colisiones a lo largo de las autopistas, desde la frontera con Indiana hasta Wisconsin. Tenía la idea de encontrar una caravana allí. Había visto caravanas de camping terminar en desguaces antes y esperaba que esta vez la suerte me acompañara. El patio se extendía por hectáreas, coches a un lado, camiones en el centro, remolques al otro. Algunos llevaban años parados. Muchos estaban destrozados, otros quemados, y algunos aún marcados con cinta policial. Finalmente, encontré un remolque de plataforma lleno de caravanas pequeñas. Fui a la oficina y comencé a revisar los archivos que enumeraban el estado y la disponibilidad de diferentes lotes. La documentación indicaba que el remolque que me interesaba, junto con su contenido, ya se había vendido por el valor del seguro. El mayorista había sido contratado para recuperar y vender los activos restantes. Eso había ocurrido hacía casi un año. Por lo visto, el mayorista había quebrado y la reclamación del envío había quedado en el olvido. Miré al hombre detrás del mostrador. Parecía el tipo de persona que dejaría ir a uno de los campistas por $200 en efectivo. Sonrió y me tendió la mano. Le entregué el dinero con un firme apretón de manos. ¿Hay alguna manera de sacarlo del remolque?, pregunté. Claro. $50. Carretilla elevadora. Vendido. Se cambió más dinero y, en 2 horas, ya estaba conectado. Las llaves venían con la documentación. Abrí la puerta de mi nuevo hogar y el olor casi me deja sin aliento. Los cojines de espuma y el colchón se habían roto por completo durante el almacenamiento. Lo saqué todo y lo dejé en la plataforma. Al menos tenía una cama tamaño queen, y ya tenía un colchón tamaño queen en casa. La combinación perfecta. Había etiquetas y folletos esparcidos por todas partes, prueba de que apenas se había usado. La caravana estaba prácticamente nueva. Curiosamente, tenía lavavajillas, pero no horno. Aún así, venía con calefacción, aire acondicionado, una pequeña bañera, una cocina de gas de 2 fuegos y un microondas montado encima.
2 baterías de 12 voltios estaban alojadas en un compartimento con cerradura y accesible desde el exterior, y un tanque de propano de 9 kilos estaba asegurado en la parte delantera, protegido por el enganche del chasis extendido. ¡Qué hallazgo! Ahora soy el orgulloso propietario de una autocaravana Coleman del 2012. Regresé a Walmart y me abastecí, una bolsa de toallas de taller, varios bidones de agua, una cubeta y una botella de Pine-Sol. La caravana tenía una entrada de agua para un pequeño tanque, pero no tenía manguera, así que compré una manguera de agua apta para uso alimentario en la sección de camping, junto con papel higiénico biodegradable y unos sobres de desodorizante para tanques de almacenamiento. Esos sobres azules me parecieron una muy buena idea. Pasé la tarde ventilando la caravana con todas las ventanas abiertas mientras leía los manuales y folletos. Aprender cómo funcionaban los sistemas de aguas grises y negras fue fácil. Descubrí un pequeño calentador de agua debajo del lavabo del baño. Limpié todas las superficies con Pine-Sol y agua, y luego tiré el cubo usado de forma segura sobre el asfalto, al borde del estacionamiento. Evité verter aguas residuales que no eran absolutamente necesarias. Dentro de la tienda, encontré a un gerente y le mostré mis recibos. Le pregunté amablemente si podía estacionar durante la noche unos días. Aceptó e incluso firmó un formulario para que lo colocara en la ventana de mi camioneta. Listo. Recogí una pila de palanganas y volví a mi apartamento con la caravana a cuestas. Aparqué en la calle, no iba a arriesgarme a maniobrar por el aparcamiento del complejo. La capacidad máxima de carga del remolque era de poco más de 300 kilos. Sinceramente, tenía más que eso solo en comida. Empaqué gran parte en los platos y los cargué en el asiento trasero de la camioneta. Luego llegó el colchón. Lo deslicé del balcón al piso de abajo, lo saqué a la caravana y lo dejé caer sobre el armazón. Al final, estaba mareado y con manchas. No estaba acostumbrado a tanto esfuerzo físico. Después de recuperar el aliento, escogí un par de ollas, sartenes, platos, tazas y tazones para llevar. Todo lo de hierro fundido se quedó. Mis ollas y sartenes Calpalon de alta calidad también se fueron. Luego trasladé toallas, ropa de cama y zapatos. El espacio era reducido, sobre todo para los abrigos. Finalmente, agarré una pequeña palanca y un martillo para desmontar la dineta empotrada de la caravana. Liberé un espacio valioso. Pude tapar la mancha en el suelo con cuadrados de alfombra adhesiva y una alfombra, y los pequeños agujeros en la pared apenas importaron. Cuanto más miraba a mi alrededor, más me daba cuenta de que esta caravana podía funcionar como hogar. No era perfecta, pero tenía todo lo que necesitaba y mucho potencial si estaba dispuesto a esforzarme. Empecé a hacer listas. Comida, herramientas, artículos de limpieza y algunas cosas personales que no podía dejar atrás. Cada subida y bajada de escaleras se sentía más pesada que la anterior. Para cuando empaqué la mayoría de mis utensilios de cocina, ropa y sábanas, estaba agotada. Aún así, cada cosa que movía me daba un poco más de confianza en que podía lograrlo. El apartamento, antes lleno de vida y desorden, empezaba a resonar. Paredes desnudas y estanterías vacías me devolvían la mirada. Entonces lo comprendí, este era realmente el final de un capítulo. No habría vuelta atrás una vez que me marchara con la caravana enganchada a la camioneta. Cayó la noche y me senté dentro de la caravana por primera vez, solo con una linterna para iluminarme. El aire aún olía ligeramente a químico de limpiador, pero ya estaba mejor que antes. Me estiré en el colchón, escuchando el silencio del exterior, intentando imaginar cómo sería despertar en un lugar completamente nuevo. A la mañana siguiente, recorrí el apartamento de nuevo. Revisé cajas viejas, decidiendo qué importaba y qué podía dejar. Guardé mis cosas sentimentales en la caravana, fotografías, algunos recuerdos, una pila de libros que siempre me habían reconfortado. Todo lo demás lo guardé en cajas para donarlo o lo dejé en el contenedor. Revisé el enganche, las cadenas y las luces de la camioneta incontables veces. Lo último que necesitaba era que algo saliera mal en la carretera. La autocaravana quizá no estuviera diseñada para el lujo, pero era robusta. Una vez que estuviera equipada y lista, sería mi camino a seguir.
De pie en el estacionamiento, miré mi antiguo apartamento por última vez. Ese lugar había sido un refugio y una carga a la vez. Ahora era solo otro edificio, aferrándose a los restos de una vida que ya no quería cargar. Subí a la camioneta, giré la llave y sentí el rugido del motor al arrancar. La caravana se balanceó ligeramente en el espejo, firme y expectante. Apreté el volante con más fuerza, respiré hondo y me dije, aquí está. Aquí es donde comienza la nueva historia. Podría haber descargado la batería de la camioneta casi por completo durante la noche, pero tuve suerte. Revisé el refrigerador dentro de la caravana. Era una unidad alta, de piso a techo, de unos 7 pies cúbicos, con el tercio superior como congelador. Diseñado para funcionar con 110 voltios o propano, era un verdadero hallazgo. Le di una palmadita de aprobación. Sin duda, superaba a los refrigeradores pequeños que traían la mayoría de las caravanas pequeñas. Los compartimentos de almacenamiento externos del remolque ofrecían amplio espacio para los gatos, las sillas de jardín, la manguera de agua y más. La toma de corriente urbana contaba con su propia caja de interruptores con un cable grueso enrollado. Incluso había un adaptador para convertir el enchufe NEMA TT30 en una toma estándar estadounidense de 125 voltios NEMA 5-15R, como las que se ven en casi todas las paredes del país. La manguera séptica estaba guardada cuidadosamente dentro del parachoques trasero hueco, asegurada con una tapa abatible. Cuando la tienda abrió esa mañana, compré un celular de prepago con una tarjeta de 30 minutos. De vuelta en el apartamento, busqué el número de mi banco y comprobé si el cheque de luz se había cobrado. Aún no. Recorrí el apartamento de nuevo, buscando cosas que podría echar en falta más tarde o que me viera obligada a volver a comprar. Los pequeños imprescindibles importaban, tornillos, pilas y otras cosas. Tenía una caja de almacenamiento de doble cara de la ferretería precisamente para ese tipo de cosas, y me aseguré de cogerla. También cogí mi saco de dormir cuadrado grande. Me servía también como una colcha excelente. Luego, decidí rellenar mi tanque de propano de repuesto y me dirigí a Holiday Hour Camper Service and Supply. El dueño tenía fama de ser duro con los negocios, pero pensé que podía sacarle provecho. Entré en la sección de repuestos con un objetivo claro: tenía un lavavajillas de camping nuevo y de bajo consumo con documentación completa, y lo que quería a cambio era un horno de gas modular. En la sala de ventas, ya había comparado precios y sabía que incluso un intercambio directo le daría ventaja. Negociamos durante un tiempo, de ida y vuelta, hasta que finalmente llegué al acuerdo que quería: su mejor horno que cupiera en el hueco de mi caravana, más una tapa de PVC de $5 y un poco de pegamento de PVC para sellar el respiradero de lavavajillas hacia el tanque de aguas grises. La estufa encajó perfectamente, como si hubiera sido diseñada para ese lugar. Aseguré la conexión de gas, la enchufé y funcionó a la perfección. Entonces puse en marcha la siguiente etapa de mi plan. Le dije que conocía otras 3 autocaravanas iguales a la mía, legales, con el seguro pagado y olvidadas en el sistema. Me ofrecía llevárselas por $7,000 cada una, vendidas tal como estaban, aunque le dije claramente que habría que cambiar los cojines de espuma. Dudó, sopesando la oferta, pero pude ver la chispa en sus ojos. Las caravanas Coleman, los modelos nuevos, se vendían entre $15,000 y $17,000. La oportunidad de duplicar su dinero con creces por un artículo caro era rara. Me incliné y le insistí: invierte un poco en publicidad, ofrece 1 o 2 ofertas bajas para atraer clientes y piensa en la afluencia de clientes. Se acerca la primavera. La gente está inquieta, buscando proyectos. Esto podría atraerlos directamente a ti. Eso lo sé yo. Él estuvo de acuerdo. Le dejé mi caravana y me dirigí al este, incorporándome a la interestatal cerca de DeKalb. A las 6 de la tarde, tenía $21,000 más, menos los 750 que había invertido. Al entregarme el cheque, me miró fijamente y dijo: muy bien, ya tienes tu dinero. Ahora, sácame de mi sufrimiento. ¿Dónde encontraste esas cosas? Yo solo sonreí. Le di el nombre: Recovery Yard, South Chicago Heights. Me observó un momento y luego sonrió. ¡Qué ingenioso!
Las reclamaciones de seguro siempre dejan un rastro de cosas olvidadas. Esa fue mi oportunidad. Es hora de la última etapa de mi plan. ¿Te gustaría tener un guardia las 24 horas en este lugar?, pregunté. Él levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Me despidieron de mi trabajo de oficina ayer por la mañana. Por la tarde, ya había comprado esta camioneta, la había limpiado, comprado mi remolque y casi había vaciado mi apartamento. Ahora estoy aquí con tiempo libre y sin ningún otro sitio a donde ir. Lo que propongo es simple, me dejas quedarme en mi remolque y, a cambio, consigues un guardia nocturno. Añade una alarma remota en la puerta que suene si alguien intenta entrar, y nadie podrá pasar sin que te enteres. Se recostó con los brazos cruzados. ¿Y el alcantarillado, el agua y la luz? ¿Tú pagas eso? Veámoslo en detalle, dije. ¿Alquiler de terreno? 400 al mes, luz. Quizás 50. Agua y alcantarillado casi nada. Ya pagas seguro para tu inventario y empleados. Esto debería reducir tu prima si lo explicas bien. Ahora la verdadera pregunta, ¿cuánto valen para ti la tranquilidad y la seguridad? Me miró largamente y con cautela. Eres listo. Sabes exactamente dónde atacar a un hombre, en las cifras. Bien. Te pagaré lo que me dé el seguro. ¿Me parece bien? Le extendí la mano. Me la estrechó con firmeza. Me parece bien. Puedo vivir de eso y de mi jubilación. Detrás del piso de ventas había un par de losas de hormigón viejas. Me dio una. El lugar necesitaba una limpieza a fondo, pero tenía tiempo. Instalé el remolque sobre gatos y lo conecté al alcantarillado, al agua y a la electricidad. Incluso tenía televisión por cable dentro de la sala de exposición y pensé que podría tender una tubería una vez que se derritiera el hielo y cavar una zanja. Esa noche dormí en mi nuevo hogar. Afuera no había más que campos de maíz y la carretera. Pero no me importó. Me pagaban por vivir allí. A la mañana siguiente, volví a mi apartamento para deshacerme de todo lo que quería. Tomé mis caballetes y vacié el refrigerador y el congelador. El congelador horizontal estaba a rebosar, pero no tenía espacio. Tenía 5 cajas de almacenamiento de 37 litros, casi vacías. Las llené de comida, las subí a la parte trasera de la camioneta y las cubrí con una lona blanca para mantener la comida fresca. Aún había espacio para más, así que compré utensilios de cocina adicionales, las tazas medidoras y todos los artículos de baño. Luego revisé mis estanterías, libros de cocina, libros de referencia de electrónica, manuales de programación, cualquier cosa que valiera la pena leer. Eso se lo llevé conmigo. Reuní los útiles equipos de informática y casi olvidé la olla de cocción lenta. Esa pequeña olla sería mi salvavidas hasta que descubriera cómo manejar toda la comida congelada. Ahora que tenía horno, hice un plan, comprar moldes para pan y masa congelada. El pan fresco con estofado sería una comida sustanciosa, y podía variar lo suficiente como para no cansarme. Aún así, aún quedaba mucho. Así que fui puerta por puerta, avisando a los vecinos que era temporada de caza. Una mujer decidida casi se lleva el congelador ella sola. El resto, utensilios de cocina de cristal, cazuelas, ollas y sartenes, desapareció con la misma rapidez. Guardé una bandeja de vidrio blanco de 23 por 23 centímetros con tapa para enchiladas y brownies. 2 chicos sacaron el sofá futón y otra familia debió necesitar una cómoda, porque desapareció en minutos. Cada niño llevaba con orgullo un cajón. El dormitorio trasero tenía una pared entera de estanterías donde guardaba cosas, junto con algunos muebles pesados. Cajas y cajones estaban llenos de piezas pequeñas de mi antiguo laboratorio de electrónica. Una pesada caja de herramientas manuales, media docena de metros, bobinas de cable y todo tipo de componentes estaban apilados allí. Odiaba la idea de que todo acabara en el contenedor. Así que saqué la guía telefónica y encontré el número de la Liga de Radioaficionados del Valle de Fox. Para mi sorpresa, alguien contestó. Le expliqué lo que tenía. Hubo una pausa al otro lado, y luego el hombre me preguntó cuánto tiempo estaría allí. Dijo que tendría que conducir desde Aurora.
Le dije, trae un cubo de pollo picante y una tanda de aros de cebolla. Estaré aquí hasta la medianoche. Se rió, y entonces se cortó la comunicación. Sabía que aparecería. Empecé a ir al banco a depositar el cheque de la venta de las caravanas, pero luego me detuve. Me asaltó una idea, quería cerrar esa cuenta para siempre. AT&T me había estado sacando dinero por internet que ya ni siquiera usaba, y la única forma de cortarlo era cancelando la cuenta. Así que volví con el cheque todavía en el bolsillo. Un par de horas después, Tate apareció con 2 chicos y una furgoneta. No vinieron con las manos vacías, trajeron pizza, pollo, aros de cebolla y Pepsi. Menos mal que había dejado algunos rollos de papel de cocina. Estos tipos no eran solo coleccionistas, eran constructores. Vieron los núcleos, el cable magneto, los cajones llenos de condensadores, reguladores de voltaje, amplificadores operacionales y un sinfín de transistores. Uno de ellos me miró con incredulidad. ¿Estás regalando todo esto? Me encogí de hombros. Me despidieron. No tengo espacio. Me mudo a una casa rodante de 5 metros. ¿Dónde la voy a guardar? Te diré una cosa, si tienes una vieja plataforma de 2 metros que no usas y una copia del manual de la ARRL del año pasado, estamos en paz. Negó con la cabeza. ¿En serio? Hay piezas que valen más de 2.000. Pensé un momento y sonreí. Recordé mi antiguo loft y el receptor de onda corta que tuve. Era un desastre, solo un selector de banda, un dial de frecuencia y un botón de sintonización. Nada del otro mundo, pero me encantaba. Había instalado una antena de cable largo en la escalera de incendios y me pasaba las noches escuchando el mundo. Cuando me mudé, la dejé en el escalón alto de hormigón cerca del contenedor de basura en Vasco. A la mañana siguiente, ya no estaba. Noté que 2 de los chicos intercambiaron una mirada rápida. Tenía una idea bastante clara de quién había rescatado esa vieja radio. ¿Recuerdas la etiqueta?, preguntó uno. Algo así como Hitkito Ayed, dije. No me acuerdo bien. Solo sé que no se calentaba demasiado, así que probablemente no era de válvulas. Solo necesitó 1 minuto para calentarse, aunque estuvo fluctuando durante unos buenos 20 minutos después de arrancar. Selector de 6 bandas, si no me falla la memoria. Asintieron, reconociendo claramente la descripción. Me sentí bien al saber que todo ese equipo iba a manos de quienes lo usarían. Les di mi nueva dirección para que me enviaran el manual y quizás un medidor de 2 metros. Me saludaron, cargaron la camioneta y se fueron. Miré el apartamento vacío. No quedaba mucho. Me encogí de hombros, cerré la puerta con llave y metí la llave en la ranura para pernoctar. Desde allí, conduje hasta mi antiguo lugar de trabajo para darle al departamento de contabilidad mi nueva dirección, solo un apartado postal en el punto de venta. No podía arriesgarme a que los cheques del IMRF se entregaran mal. Con algo de tiempo libre, volví a DeKalb para abrir una nueva cuenta bancaria. Elegí Caso Bank porque era local y no había tenido ningún problema relacionado con su nombre. Deposité mi cheque por poco más de 20.000. Encargué que mis estados de cuenta se enviaran a la dirección indicada y me entregaron una tarjeta de débito de inmediato. Ofrecían banca en línea, lo que significaba que podía consultar mi saldo en cualquier momento sin problemas. Pensando en conseguir trabajo en el taller, me detuve a comprar un mono azul oscuro y unas botas de trabajo resistentes y resistentes a la grasa. Farm & Fleet lo tenía todo, desde quitanieves hasta suministros veterinarios, desde artículos para el hogar hasta zapatos y ropa. La factura ascendió a unos $80, que cargué a mi tarjeta de crédito. De vuelta en la caravana, llené el congelador con los mejores cortes de carne, dejando los más baratos en cajas que guardé debajo. Preparé una olla de cocción lenta llena de cerdo con jugo de naranja congelado y luego ordené un poco el lugar. Después, instalé mi televisor de pantalla ancha en el estante empotrado y conecté mi computadora a la pantalla plana más pequeña que había traído. Era una vieja HP de triple núcleo reacondicionada que había pedido por Amazon, tan fiable como siempre.
Con los años, la había llenado con una mezcla de películas y archivos digitales, mi biblioteca personal de historias, series y cosas que me habían entretenido. Todavía no tenía internet, cable ni conexión, y afuera el tiempo se estaba poniendo más feo. Al salir de la cálida caravana, me azotó un viento fuerte de 40 kilómetros por hora que azotaba los maizales helados. Metí la barbilla en el cuello de la camisa, me incliné contra las ráfagas y entrecerré los ojos para evitar que me lloraran. A los 20 pasos, ya me dolían las orejas de frío. Ese escozor me recordó lo cerca que puede estar cualquiera de quedarse sin techo, abandonado a vagar en la oscuridad gélida, desesperado por encontrar refugio. Me dirigí a la tienda, atento a la señal de televisión por cable, intentando que no se notara. En cuanto cerré la pesada puerta tras de mí, el calor fue inmediato. El aire se sentía húmedo en la piel, con el penetrante olor de un soplete de soldadura en acción. Una voz maldijo con frustración desde el área de servicio. Me asomé y vi una caravana grande, con un par de patas asomando por debajo del fregadero. ¿Qué pasa?, pregunté casualmente. Este fontanero me acaba de lanzar agua hirviendo mientras intentaba arreglar una tubería rota, fue la respuesta apagada. Reprimí una sonrisa. Conocía esa historia de sobra. Eso no se arregla. Se reemplaza. Solo sentido común. ¿Necesitas ayuda? Ya he arreglado bastantes cobres dañados por la congelación. El hombre salió y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Tú? Yo no. Pero ven a ver el suministro de gas que instalé. Curioso, me siguió. Le di una linterna, saqué la estufa a medias y le enseñé el trabajo. Buen trabajo, dijo, examinando la línea. Usé gas map con un soplete estándar y soldadura de plata. Coloqué una almohadilla resistente al calor detrás para proteger la superficie mientras trabajaba. Lo estudió detenidamente, impresionado. Por un instante, pareció genuinamente sorprendido de que lo hubiera manejado tan bien. El gas de mapa puede ser un desafío. Chisporrotea y se apaga constantemente. Todo tiene sus peculiaridades, dije. No le gusta la temperatura ambiente. Hay que calentarlo a unos 43 o 49 grados, y luego se mantiene estable. Muy bien, genio, dijo, sonriendo. ¿Cómo evito quemarme con el vapor? Fácil. Vacía el tanque de agua dulce. Abre la válvula de llenado. Abre el último grifo. Luego, presiona firmemente una manguera de aire para que el agua vuelva al tanque. Dale unos cuantos golpes más para secar la línea. Y listo. Supongo que ya has hecho esto antes. ¿Te interesa trabajar? Tengo un problema eléctrico tremendo ahora mismo. Claro, trato hecho. Le estreché la mano. Supongo que es demasiado tarde para preguntar cuánto me pagan. Se rió entre dientes. La base son 10 por hora en el reloj. ¿Seguro?, pregunté esperanzado. Sí, tienes que tenerlo en una tienda. Genial. Me puse el mono y las botas y luego fiché. Fui a buscarlo trabajando con un medidor y un mazo de goma. ¿Lo quieres barato y rápido, o construido para durar?, preguntó. Simplemente hazlo, asentí. Bien. Necesitaré un rollo de tubo de cobre de 3 octavos y un puñado de accesorios de compresión. No voy a complicarme con las divisiones ni los empalmes. Reemplazaré los tramos. Sonrió. En 4 horas, había reemplazado 6 tramos, reconectando las tuberías de todo el remolque. Ni siquiera tuve que encender el soplete. Presuricé el sistema y lo dejé en el manómetro. Si la presión se mantenía hasta la mañana, el trabajo estaba hecho. ¿Ustedes hacen frenos?, preguntó. ¿De clackers o hidráulicos?, respondí. Este es elegante. ¿Hidráulico? Me encogí de hombros. Lo he hecho 1 o 2 veces, hace mucho tiempo. Mejor revisa mi trabajo, pero claro, probaré cualquier cosa. Me dio una palmadita en el hombro. Buen hombre. Ese fin de semana, me reuní con el dueño y Keith, el viejo mecánico, para tomar un café. Jensen me preguntó, ¿cómo conseguiste caerle bien a Keith?
Normalmente tengo que sobornarlo para poder aguantar el día. Me serví una taza. Tranquilo. Estaba desbordado, y le quité algo de carga. Apuesto a que lo único que haces es añadir más trabajo, ¿verdad? Kate resopló. ¿Te tiene claro? Jensen simplemente se encogió de hombros. ¿Qué más voy a hacer? Así es como ganamos dinero. Charlamos un rato. Entonces dije, cuando llegue la primavera, quiero limpiarlo todo. Que parezca un camping, no un desguace. Quizás poner una o dos maquetas para que la gente vea cómo es acampar. Quizás añadir algo de maleza y árboles para darle un toque de vegetación. ¿Qué te parece? Jensen se convirtió al instante en vendedor. Buena idea. Con muy poca inversión, podemos tener otra herramienta de ventas. Continué, podría poner el toldo, una mesa, un ventilador, algunas sillas y un trozo de esa alfombra de césped artificial. Hablar con la gente, mostrarles lo que ofrece Bodals. Quizás comparar Caoa con los parques estatales, los parques nacionales y la libertad de acampar de forma independiente. Ayudar a generar entusiasmo. Los chicos asintieron. Esa noche nevó. Grandes y pesados copos caían como gorriones ebrios del cielo. Entonces arreció el viento. Lo único que pude ver del edificio fue un halo fantasmal alrededor de la gran luz sobre la puerta del taller. Los perdigones, al picar, resonaron en la carrocería de la caravana durante horas. La nieve se movía lateralmente mientras el viento mecía el remolque sobre sus gatos. Había un aeropuerto a menos de 1,5 kilómetros. Me prometí ir allí cuanto antes para comprar unos anclajes de tornillo resistentes y atar el remolque al suelo. No quería despertarme en el techo un día, a 3 kilómetros de la trayectoria de la tormenta. Me quedé dormido y luego me desperté. Mi reloj marcaba casi las 6 de la mañana, pero nadie me habría convencido mirando afuera. El viento había amainado, pero las ventanas seguían blancas. ¿Cómo demonios podía alguien transitar por esa carretera con este tiempo? Supuse que la policía estatal la habría clausurado. Las tormentas invernales en las grandes llanuras eran una bestia completamente distinta a las que ocurrían cerca de pueblos y ciudades. En los pueblos, los edificios te protegían, cortando el viento y atrapando la nieve amontonada. Aquí, te enfrentabas a todo directamente. No las sufríamos tan a menudo como en las Dakotas, pero cuando llegaban, se hacían notar. Por fin, la tormenta amainó. El sol, reflejado en la nieve recién caída, era tan brillante que casi me cegó. Me abrí paso entre montones de nieve que me llegaban al pecho hasta llegar a la puerta del taller. Conseguí abrir la puerta superior y encendí el tractor con el cucharón delantero acoplado. Me llevó más de un día entero desenterrar mi remolque y camioneta, despejar el terreno y abrir los accesos a la autopista. Una vez que todo volvió a la normalidad, gasté $200 en 4 tornillos de anclaje resistentes, suficientemente fuertes como para sujetar un avión en un vendaval de fuerza 4, y otros $50 en correas de nylon de 2 pulgadas con grandes argollas metálicas. En una tormenta más fuerte, como un vendaval de fuerza 5 o incluso un tornado, simplemente tenías que confiar en tu agente de seguros. Para entonces, había pasado más de un mes desde que perdí mi último trabajo. Mis últimos cheques habían desaparecido hacía tiempo. Cerré mi antigua cuenta bancaria y me quedé con unos $4,800 en efectivo. También retiré casi $20,000 de mi cuenta de calcomanías, dejando solo un pequeño margen. No tenía pensado mantener mi tarjeta de crédito al día, era más deuda de la que podía manejar. Los únicos ingresos que recibía del banco eran mis cheques de jubilación, mi sueldo regular llegaba en nómina semanal. Ganaba unos $750 a la semana, pero Jensen no tenía problema en pagarme la mayor parte en efectivo. Oficialmente, solo reportábamos $200 al mes, suficiente para mantener satisfecha a Hacienda. Como evitaba los bancos, necesitaba un lugar seguro para guardar el dinero. Un día, encontré un tanque de propano de 13 kilos en la chatarra. Su válvula estaba rota, lo que significaba que nunca podría recertificarse. Me pareció el escondite perfecto. Lo corté por debajo de la costura con una amoladora angular,
lo recorté a la altura de un tanque normal de 9 kilos y fabriqué un collarín de latón para unir las piezas. Tras alisar los cortes, la tapa encajó perfectamente en su lugar. Con una nueva capa de pintura blanca, quedó como cualquier otro tanque de propano. Lo encadené junto al original, arriba y abajo, para que se integrara a la perfección. Luego comencé a llenarlo con billetes cuidadosamente apilados. Kate, que llevaba años en la tienda, finalmente se dio cuenta de mi cautela. Una tarde, le pregunté si sabía de alguna manera de conseguir una identificación válida, algo que resistiera un escrutinio riguroso. Me indicó que me acercara a una mesa auxiliar en la tienda. Tenía un hermano menor, dijo en voz baja. Falleció en el oeste en un accidente de campamento. Nunca encontraron su cuerpo. Han pasado 8 años. Todavía tengo copias de todas sus identificaciones. Era casi de tu estatura y complexión. Incluso podrías pasar por él con la luz adecuada. No creo que le hayan tomado las huellas dactilares. En cuanto a mí, me habían tomado las huellas dactilares hacía mucho tiempo, pero el único registro era en un banco en el que trabajé hace más de 20 años. ¿Tendría algún problema en dejarme usar su identidad?, pregunté. No, dijo. Era un buen chico, solo un poco imprudente. De todas formas, probablemente ya se habría roto el cuello. Y así fue como me convertí en Harry Rawlings. Gasté algo de dinero vendiendo mi remolque y mi camioneta, luego registré todo con la nueva identificación y obtuve una licencia de conducir. Habría sido un infierno antes de que la compañía de mi tarjeta de crédito o el complejo de apartamentos me encontraran. Mi única vulnerabilidad eran mis cheques de jubilación. A finales de marzo, me había acabado toda la comida congelada que tenía guardada afuera. Para entonces, el complejo de apartamentos, la compañía de la tarjeta de crédito y AT&T me estaban siguiendo. La calificación crediticia de mi antiguo documento de identidad estaba por los suelos, y yo no podría estar más feliz. Una vez a la semana, llamaba al número privado de mi antiguo jefe y me reía a carcajadas. Ganaba un poco más de $600 al mes como vigilante nocturno, además de mi jubilación y alguna que otra hora en el taller. Pasaba casi todas las tardes bajo el toldo de la caravana, sentado en una silla con una escopeta en el regazo. Me despertaba tarde, disfrutaba de un desayuno tranquilo y revisaba el taller por si había algo que necesitara atención. Llevar el cable al remolque fue sencillo, a los del taller no les importó. Cuando se derritió la nieve, usé la Ditch Witch para limpiar la maleza y la maleza. Era una cortadora de césped rotativa grande, similar a una cortadora de gasolina estándar, pero de entre 2 y 3 metros de ancho, impulsada por un tractor mediante un eje giratorio de 5 centímetros. Podía aplastar cualquier cosa que cupiera bajo su sólida cubierta de acero. La pila de basura se desenterró y se llevó al sitio de recuperación del condado. Una vez que la temperatura subió lo suficiente, lijé la parte trasera del edificio con chorro de arena y la pinté de nuevo. Las pistolas de pintura eran fantásticas, pero limpiarlas después era una pesadilla. Convencí a Kit de que nos dividiera por la mitad una pequeña lavadora y secadora apilables para que pudiéramos tener overoles limpios todos los días. Nunca le comenté que a veces lavaba la ropa mientras vigilaba el lugar, probablemente lo sabía y no le importaba. Eso resolvió mi última razón para ir al pueblo cada semana. Los chicos del club de onda corta por fin me ayudaron. Una mañana, encontré un equipo ICOM de 2 metros con una antena de látigo de montaje magnético en mi mesa exterior, sobre un manual de la ARRL. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que había a su lado, un receptor multibanda de onda corta JET y unos auriculares decentes. Supuse que por fin habían conseguido que el contador HP de 12 dígitos y la fuente de frecuencia funcionaran, antes eran mi orgullo y mi alegría. Conecté el 2 metros dentro del camión e instalé el receptor en el remolque. Coloqué un poste telefónico en la parte trasera del remolque y tendí casi 60 yardas de cable de acero niquelado hasta la punta de un poste cerca del taller. Con un protector de cables de cerámica y una toma de corriente para rayos, lo conecté a mi receptor. Repetí la configuración con otro poste cerca de la carretera, a unos 90 grados de la primera línea. Esa antena era muy potente. Capté señales de India, Rusia, Noruega,
Hawái, España, Alemania y la mayoría de los países de Sudamérica. Compré una parrilla de carbón y una alfombra de césped artificial de 3,6 por 6 metros para el exterior. En primavera, vertieron 4 losas de hormigón más para que el área pareciera más un camping y exhibieran varios modelos de caravanas. Teníamos de todo, desde pequeñas caravanas plegables con extensiones para tiendas de campaña hasta un remolque de quinta rueda con extensiones deslizables para una sala de estar más grande. Deseaba árboles de verdad, pero los dioses de los árboles claramente no me escuchaban. Me conformé con 2 docenas de arces rojos, cada uno de unos 3 metros de altura. Apenas salía de la propiedad, salvo para lo esencial, comprar comida, cortarme el pelo, recoger mis cheques de jubilación, comprar carbón y consultar mis sitios web. Por las mañanas, llevaba mi pequeña netbook HP a Burger King para usar el Wi-Fi. Había estado escribiendo todo este tiempo, publicando algunos artículos mientras dejaba otros. Leía mucho más de lo que escribía, era la naturaleza del juego. Tarde en la noche y temprano en la mañana, sintonizaba para ver qué pasaba en Canadá, Alemania y México. De vez en cuando, captaba señales de Asia, aunque no podía interpretarlas. Consideré aprender algo de español para comprender mejor lo que oía. Para mayo, los dientes de león estaban en plena floración. Los campos detrás de la tienda habían sido rastrillados y sembrados. Keith, un artesano experto que llevaba años haciendo reparaciones deficientes, por fin tuvo la oportunidad de construir un taller de verdad. Lo convencí de contratar a un par de personas dispuestas a trabajar por tarifas estándar, respetando los precios oficiales de reparación. Cuando encontramos trabajadores que limpiaron el taller antes de hacer las reparaciones, supimos que teníamos a los ganadores. Ayudé a Keith a diseñar y equipar un taller personalizado dentro de un granero. Me demostró su arte mientras yo era su aprendiz. Juntos, desmontamos el techo y las paredes interiores de mi pequeño remolque Coleman y los reemplazamos con finos paneles de roble teñidos de un color cereza claro. Quedó precioso. Incluso tomé fotos del antes y el después y las exhibí tras un cristal en la pared. Compramos una Airstream y la renovamos con un diseño retro. Se veía increíble y se vendió por 6 veces más de lo que habíamos invertido. Keith me enseñó a relajar, ablandar, enchapar, pegar y presionar las láminas sobre paredes y techos, y luego a construir plantillas y soportes para sujetarla firmemente hasta que el adhesivo se adhiriera. Las plantillas tenían un aspecto peculiar, pero funcionaron a la perfección. Inquieto, volví al estacionamiento de Ide a ver qué encontraba. Un choque masivo de varios autos había ocurrido al sur, cerca de la frontera entre Illinois e Indiana, cerca de Park Forest, causado por la niebla helada y el hielo. Varios camiones con cajas sufrieron vuelcos, tijerazos y colisiones frontales. Unos 300 metros del estacionamiento estaban ocupados por camiones siniestrados. Revisé cuidadosamente los remolques usando un pequeño generador y una sierra de corte. Creo que fui la primera persona en inspeccionar la carga desde el accidente del octubre anterior. Nadie la quería. Nadie quería hacerse responsable. A nadie le importaba. Llamé a Jensen. Soy Harold. Ven al estacionamiento de identificación con Keith. Trae al equipo. Nos acabamos de ganar. Debió de ocurrir durante los preparativos para la gran exhibición de primavera al aire libre de Chicago en McCormick Place. 16 Airstreams flamantes. Claro, algunas tenían pequeñas abolladuras, ventanas rotas o golpes, pero ¿a quién le importaba? Para eso estaba el taller. Me compré una caravana Airstream International Signature Edition de 7,6 metros. Me costó $500. El colchón seguía envuelto en plástico. Ahora tenía una caravana que valía tanto como una casa pequeña por el precio de un cobertizo portátil. Debido a problemas de registro y certificación, no pudimos poner en servicio los semirremolques, pero aprovechamos al máximo la carga. Durante 2 meses, regresamos para retirar microondas, estufas, aires acondicionados, colchones, televisores de pantalla plana, calentadores de agua, inversores, generadores, refrigeradores y equipos de sonido nuevos de las unidades con chasis dañados. Recuperamos casi $1 millón en inventario por solo unos pocos centavos, en realidad.
Jensen llegó a un acuerdo con Camping World para vender la mitad a 50 centavos al por mayor. Incluso él estaba contento. Ganó casi $250,000 en ganancias netas y los demás incluso pagaron el envío. Vendí ese Coleman personalizado por casi $22,000. ¿Qué puedo decir? Al comprador le encantó la carpintería. Tuve que comprarle otra silla Adirondack y un segundo televisor de pantalla plana porque insistió en que formaban parte del trato. Casi dupliqué mi liquidez en una sola transacción. Después de eso, casi siempre me abstuve de hablar con desconocidos. Kate y yo nos centramos en nuestro trabajo mientras Jensen vendía sin parar. No me malinterpreten, no me importaba hablar con los clientes, simplemente no hacía amigos. Me estaba haciendo mayor, y por Dios, lo notaba. Una noche, Keith vino a mi caravana después del trabajo, con aspecto distraído. ¿Tienes una botella para compartir?, preguntó. No, dije, aunque nunca dejé que se dijera que no guardaba algo para mis amigos. Saqué una botella de Wild Turkey 101 del congelador. Kate sonrió con sincero agradecimiento. Muchacho, tienes un toque muy fino, dijo. Nos fuimos acabando la botella poco a poco. Finalmente, llegó al grano, quiero jubilarme y disfrutar de la vida un poco más allá de dirigir una tienda de caravanas. Jensen es un agitador, quiere hacer o morir. ¿Se te ocurre un punto medio? Dios mío. ¿Qué demonios le voy a decir? Murmuré. Me diste una buena. Tengo que consultarlo con la almohada. Me desperté en mitad de la noche con un plan en desarrollo. Remodelar el terreno, vender el inventario, contratar a un administrador competente, ampliar el camping, construir viviendas. ¿Qué tal las casas rodantes para estudiantes de licenciatura o posgrado que necesitaban concentrarse en sus estudios? El problema residía en los costos iniciales de compra y preparación del terreno. 1. Comprar la propiedad. 2. Planificar el desarrollo. 3. Obtener una variación de zonificación. 4. Instalar sistemas de alcantarillado, agua y electricidad. 5. Excavar, colocar piedra y asfalto, poner alumbrado público. 6. Diseñe el parque de casas rodantes o la subdivisión con 1 o 2 carriles, bordillos, alcantarillas pluviales y áreas de escorrentía en puntos bajos. 7. Construir caminos de acceso, losas de hormigón y postes de servicio para las casas o remolques. Ya era abrumador incluso antes de empezar. Tuve que dejar de comer burritos de jalapeño antes de dormir solo para calmar el estómago. Entonces lo comprendí. Si lo reducíamos a una sola calle en forma de U con 30 casas de uso mixto y caravanas, podría funcionar. Los terrenos no podían ser demasiado pequeños, o serían poco atractivos, pero deberían venderse. Bastarían con caminos de grava, y las mejoras podrían venir después. Un estanque de retención podría contener las aguas pluviales. Las líneas de 440 voltios que pasaban por la propiedad hacían viable una instalación de 4.000 amperios, aunque se necesitaría una mejora en la red eléctrica. El agua se conseguía a través de bocas de incendio cercanas. El alcantarillado era más complejo, las etapas de bombeo serían costosas. Esto no iba a ser fácil ni rápido. Compramos el terreno a 1 milla al este, justo después de Cortland, un pueblito que se podía atravesar con dificultad. Los primeros árboles que plantamos fueron hileras de álamos machos para que sirvieran como cortavientos y barreras de nieve. Crecen muchísimo. Se plantaron más arces rojos junto a cada parcela para dar sombra en unos años. Los Airstream prácticamente nos cayeron en las manos. Instalamos un camino de grava en forma de U, instalamos las líneas de alcantarillado, agua y electricidad, vertimos losas de hormigón y pusimos apartados de correos. El proceso de zonificación fue sorprendentemente sencillo. Instalamos 9 caravanas de alta gama a un lado de la plaza y construimos parcelas para 19 más. Reservé una parcela en la última fila, no en una esquina. Las parcelas se vertieron solo a un lado de la calle, dejando el centro como una zona de césped ligeramente deprimida para el drenaje. Cada parcela tenía 1/4 de acre. Se plantaron arbustos ornamentales y hierbas altas a lo largo del borde interior de la calle y en el borde de la carretera para reducir el ruido. Kate me ayudó a pintar mi camioneta.
Luego reclamó una de las Airstream, la cargó y compró una Ford F350 diésel para transportarla. Una mañana de verano, se marchó por la carretera. Mientras tanto, yo vigilaba los desguaces en busca de nuevas ofertas y vivía la vida como venía. Cada 2 semanas, hacía un viaje y ganaba 9,000 pesos con cada una de las primeras Airstream, excepto la que me quedé. Me quedé sin espacio en mi tanque de propano, así que construí otra. Jensen vendió las 5 Airstream restantes con un 10% de descuento sobre el precio de lista y obtuvo una ganancia considerable. Casi se puso como loco cuando el contador le dijo lo altos que serían sus impuestos. Le pregunté sobre las donaciones caritativas. Su mirada indicaba claramente que no había donado mucho, excepto quizás al fondo de jubilación Janssen James. Le sugerí que donara $1,000 al programa de ventas y marketing de la universidad. Una donación de $1 millón generaría buena voluntad en la comunidad y era dinero que el gobierno federal jamás tocaría. Iba a perderlo de todas formas, así que ¿por qué no invertirlo de alguna manera en la que pudiera influir? Poco a poco, fui retirando los tratamientos superficiales del interior de mi Airstream. Lijé las superficies y apliqué una fina chapa de roble. Sección por sección, reemplacé las cubiertas adhesivas negras con madera. Un lijado suave y una buena capa de barniz de poliuretano oscuro lo embellecieron. Kate me había enseñado a manejar grandes áreas de chapa y practiqué con ahínco. También me enseñó a pegar tambores más gruesos con un reverso de lino para mayor durabilidad en superficies cóncavas largas. Consideré cubrir todo el interior con madera y aceitarlo, pero la cantidad de bordes y salientes lo convirtió en una tarea monumental. Me centré en la puerta del baño por dentro y por fuera y añadí tiras decorativas en la parte alta de ambas paredes. También realicé un curso de formación continua de español conversacional en la universidad local de DeKalb. Cuando el mercado bajó, incluso Jensen estaba convencido de que el lugar estaba terminado. Con un par de millones en su cuenta de jubilación, vendió la propiedad para evitar perder más en seguros e impuestos prediales. Cuando tuvo que tomar la decisión final, me pregunté qué haría con el parque de casas rodantes. Me dijo, Harry, me caes bien, pero no tanto. Sonreí y le estreché la mano. No se puede culpar a nadie por intentarlo. Era principios de verano. Empaqué mis cosas, enganché el remolque y me puse en camino. Tenía casi 200,000 pesos en el bolsillo, una camioneta y un remolque para acampar. Tuve que desembolsar algo de dinero para el seguro, pero me mantuvo cubierto legalmente. Recibía 1,240 pesos mensuales de mi plan de jubilación. El camino por delante era largo, y estaba decidido a ver qué me esperaba al final. Solía pensar que solo estaba pasando el tiempo aquí, un hombre, un remolque, esperando la próxima oportunidad. Pero en algún momento entre desenterrar ese Airstream y construir este pequeño refugio de segundas oportunidades, dejé de esperar y empecé a vivir. Es curioso cómo funciona la vida así. El rescate resultó ser más que metal y vidrio, también me rescató a mí, a su manera. Ahora, cuando camino entre las hileras de caravanas viejas y piezas oxidadas, veo historia, no chatarra. Veo historias esperando ser contadas, como la mía. Y aunque todavía duermo con un ojo abierto para una buena oferta, o para Hacienda, encontré un ritmo aquí que me encaja a la perfección. Nada de ostentación, nada de ruido, solo trabajo honesto, buenos vecinos y suficiente espacio para respirar. Puede que no haya construido el gran sueño que alguna vez imaginé, pero construí algo real. Y por primera vez en mucho tiempo, eso parece suficiente. Queridos oyentes, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.